Pola forma de abrir a porta, cando entraba, xa sabías se iba a pasar algo ou non. Eso estar pendiente de como vai abrir a porta é un suplicio. Non había noite que dormira tranquila. Un home maltratador é como os diamantes, é para sempre. Se llama María, es de A Coruña y es una de las miles de mujeres que cada día sufren algún tipo de violencia en España. V Televisión ha estado con ella. Hoy es el día contra la violencia machista y les voy a dar dos datos. UNICEF calcula que cada año 60 millones de mujeres son asesinadas en el mundo, pero atención, solo 23 países del planeta saben con precisión cuántas mujeres caen cada año como consecuencia de esta incruenta batalla. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Luis de Guindos, todavía ministro de Economía, hoy ha estado en La Voz. Sí, ha estado en esta casa, un acto que ha compartido además con empresarios gallegos y en el que ha hablado de muchas cosas. Vamos a repasar algunas, por ejemplo, de que el modelo de crecimiento ha ido cambiando en los últimos tiempos. Él pronostica un crecimiento en España de cara al próximo ejercicio, al del 2016, mayor de este 2015, siempre que de las urnas, dice, salga un gobierno estable después de las elecciones del próximo 20 de diciembre. Ha insinuado la pronta privatización de Bankia y se ha referido también a la economía gallega, que considera, dice, menos cíclica que la española. El ministro también alerta de riesgos. Si en un momento dado los mercados, por una pérdida de confianza en España, nos afectan negativamente desde el punto de vista de lo que son el coste de financiación, esas condiciones de financiación, inmediatamente eso se trasladaría a la situación de empleo y a la situación de crecimiento económico en nuestro país, con una rapidez insospechada. El fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha revolucionado la precampaña electoral en un acto de la revista satírica Mongolia. Insinúa abiertamente que Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, consume cocaína. Yo creo que cuando dijo Josep Oliu, ¿no? el presidente del Banco Sabadell, dijo, necesitamos un Podemos de derechas, y dijo Rivera, yo, ¿no? Y no estará en los debates electorales, pero sí en uno deportivo esta madrugada, después de un hecho inédito, que un presidente de gobierno comente los partidos de fútbol de la Liga de Campeones. Y creemos que por primera vez en la historia de la radio en España va a comentar un partido de fútbol, bueno, o los tres, porque juegan tres equipos españoles y aquí somos presidente. Muy españoles y mucho españoles. Pues podrá usted comentar el que quiera. También puede comentar el Malmö de Paris Saint-Germain, porque ya ve que tenemos aquí de todo. Muchas gracias por venir. Nada, es un placer, Paco, un placer. Es del Madrid, ¿no? Sí, soy del Madrid y del Deportivo. Ah, entonces casi se va como bien yo, casi como yo. Menos mal que han dicho el Celta, si no teníamos ya problemas con Pepe. Enseguida vamos a saludar al fiscal superior de Justicia de Galicia, Fernando Suances, a pocos días de ese 7 de diciembre, cuando entre en vigor la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Van a cambiar unas cuantas cosas. Fin de los macroprocesos, habrá límites para la instrucción y va a desaparecer, por ejemplo, la figura del imputado. Ya digo, enseguida le saludamos, pero también vamos a proponernos hoy saber si es posible establecer perfiles de posibles votantes de cara a las elecciones del 20 de diciembre, como dice el CIS. El metro del CIS dice que perteneces al caladero de votos del Partido Popular. ¿Te sientes identificado? No. Vamos votar por Popular. Eu penso votar no PP, ¿no? Penso que sí. Por cal querías que votáramos, no? Más bien con los partidos emergentes. No, yo no. No votaría ningún partido político en estas elecciones generales del 20 de diciembre. La edad me va aumentando, pero ya desde mucho más joven también votaba al PP. Tiro de la fuerza de la legalidad y ninguno es legal. Fernando Suances, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, nuevo fiscal superior de Galicia desde hace unos cuantos meses y quería empezar por Francia porque como consecuencia de lo que está pasando en este país, lo que pasó el pasado 13 de diciembre, en estas últimas horas hemos visto a un colega suyo, a un fiscal, al de París, dado detalles de lo que sucedía ese viernes 13. Anteriormente vimos a otro fiscal que daba también muchos detalles de aquel famoso accidente de Germanwings. ¿Por qué son tan distintos los fiscales franceses de los españoles? Bueno, yo creo que, como usted bien sabe, el problema de la comunicación no es algo que afecte exclusivamente a los fiscales. De manera que ya en el colegio, en países como Francia, se enseña esa asignatura de comunicación.
Nosotros quizá deberíamos aprender eso en la medida que ya los niños tienen cierto temor a salir al encerado, luego a acudir a una conferencia o a venir a sitios como este a poder hablar con usted. De manera que la comunicación es un tema importante que efectivamente hay que resolver y que en lo que se refiere al Ministerio Fiscal es también de cierto interés. Yo, entre los objetivos de mi mandato, quizá me gustaría lograr una comunicación con los medios, de manera que pudiéramos transmitir lo que es el brillo particular, la actuación de cada fiscal en su momento y poder transmitir información veraz, porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otras personas y de forma incorrecta. Eso, como digo, es una asignatura pendiente que merece un estudio detenido. ¿Le preocupa mucho las incorrecciones que se difunden a través de los medios y que tienen que ver con procedimientos judiciales? No me ¿Se cuentan preocupa. muchas cosas equivocadas? Bueno, yo creo que ahí debemos de progresar todos, no solamente la información que se da desde los tribunales y la Fiscalía, sino también a través de los medios de comunicación. Insisto que esa es una preocupación para mí importante y quizá logremos durante el desarrollo de mi mandato lograr un mecanismo de manera que a través de nuestra oficina de prensa o a través de otros mecanismos, los portavoces de Fiscalía, los fiscales jefes, o otra manera logremos comunicar una información objetiva y veraz. Si tuviera que explicarle a mi hija de 14 años qué es un fiscal, ¿cómo se lo explicaría? Bueno, a su hija de 14 años le supondría ya una cierta inteligencia, entonces, si me permite, le haría una pequeña introducción. Y la pequeña introducción es que en las constituciones clásicas había una omisión relevante del Ministerio Fiscal, pero en la segunda mitad del siglo XX el Ministerio Fiscal ya irrumpe en las constituciones modernas, de manera que es un órgano constitucional que forma parte de la estructura básica del Estado. Y a su hija le añadiría, para entenderlo, que últimamente se produce un fenómeno expansivo de tal manera que a la función clásica del Ministerio Fiscal, que consiste en promover el ejercicio del jus puniendi, es decir, del derecho a castigar, de intervenir en el proceso penal y por extensión en los otros procedimientos, ahora vamos adquiriendo una serie de funciones sociales. La más importante para mí es la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. De manera que a la niña habría que decirle que hoy el fiscal se constituye en un Estado moderno como un custodio de la legalidad democrática y también como un defensor de los derechos fundamentales. Y luego le diría, oiga, ¿y qué hace un fiscal todos los días? Pues mire usted, un fiscal todos los días hace muchas cosas. Acude a los juicios penales a los que es menester que acuda. Tiene que también intervenir cuando proceda en los asuntos de naturaleza contenciosa administrativa, laboral, en civil, que cada vez requieren más nuestra presencia. Luego interviene en un montón de asuntos en los que ha de emitir su dictamen, escritos de acusación, informes, asiste a las guardias, a las declaraciones, etc. En resumen, el fiscal es un operador jurídico múltiple, polivalente, que a mi juicio realiza una función de gran relevancia social y muy satisfactoria. Pero no demasiadas funciones, pregunto, ¿son demasiadas funciones? Pienso, por ejemplo, en los abogados, normalmente están especializados, los hay penalistas, los hay administrativistas, no es frecuente que un abogado se dedique a todas las ramas, ¿no? ¿Demasiadas funciones las del fiscal? La Fiscalía, como digo, va asumiendo cada vez más funciones y algunas que proceden y que tienen una naturaleza social. En cualquier caso, la Fiscalía General del Estado está debidamente estructurada. Desde hace ya algunos años nosotros tenemos lo que llamamos hoy en día unidades especializadas, de forma que la Fiscalía General tiene un montón de especialidades, como puede ser menores, violencia contra la mujer, medio ambiente, siniestralidad laboral, seguridad vial, extranjería, criminalidad informática, delincuencia económica, protección a las víctimas, vigilancia penitenciaria y hasta tenemos servicio de conexión internacional. Claro, pero ¿no? son en Galicia 146 fiscales en total, así que supongo que a más de uno le tocará hacer varias de esas funciones, ¿no? En Galicia somos 146 fiscales titulares y unos cuantos más sustitutos que son en realidad 172 fiscales. Eso para servir a 2.700.000 y pico personas quizás sea escaso, desde mi punto de vista. Y en efecto hay que realizar demasiadas funciones y además cada vez
estas funciones que nos van encomendando requieren una presencia física más que dictámenes escritos. Y eso hace realmente difícil en algunas ocasiones. Bueno, decía antes que los fiscales también son custodios de la legalidad y yo no sé si cree que ha actuado poco de oficio. Esto ha sido una crítica que ha habido en la sociedad. Bueno, ante la evidencia o la sospecha o indicios suficientes de que se estaban cometiendo delitos o que parecía que se podían estar cometiendo delitos, a veces se consideró que la Fiscalía estaba demasiado callada. Yo no sé si cree que hay que hacer algo de autocrítica, que faltó en alguna época, y no sé si ahora, algo de más actuación de oficio por parte de la Fiscalía. Bueno, obviamente la Fiscalía puede intervenir de oficio o a instancia de parte. Ahora bien, nosotros cuando intervenimos lo hacemos de forma seria. Quiero decir, no puede uno levantarse por la mañana, leer la prensa y decir, pues ahora voy a incoar 3 procedimientos porque me parece que por aquí y por allá hay ilícitos penales. No, nosotros actuamos con reflexión, con equilibrio, con valoración. ¿Que es posible que en alguna ocasión podamos de oficio incoar directamente diligencias de investigación? Probablemente, es posible, eso siempre está en estudio. ¿Pero que anecdóticas, las incoaciones de oficio son anecdóticas? Son anecdóticas, hombre, tal como está estructurado el sistema español, hay que tener en cuenta varias cosas, entre otras, que las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal tienen, de momento, ciertas limitaciones, ¿no? De forma que el ciudadano puede acudir o al Ministerio Fiscal o al juzgado. Sí. Cuando acude a nosotros hacemos esas diligencias de investigación y podemos, naturalmente, empezarlas de oficio. Eso, repito, queda un poco a la valoración del caso y no solamente por noticias de prensa debe uno incoar asuntos penales. Pero puede ser también. Puede ser también. Puede que una noticia de prensa sea tan seria como el trabajo de los fiscales y que habrá bueno, una puerta... Puede ser y tomo nota para hacer también la autocrítica que corresponde. Bueno, la ley está pensada para acoger al robagallinas y no al gran defraudador, dijo hace no mucho tiempo el presidente del Supremo. Yo no sé si comparte este punto de vista, que tengo la sospecha de que algún ciudadano comparte también. Sí, bueno, vamos a ver, hoy en día quizá debiéramos empezar por el principio. Y el principio es que desde hace algún tiempo se viene hablando de una reforma de la justicia. Y hay algunas voces que insisten, entre ellas las mías, aunque no sea, digamos, una función prototípica del fiscal superior, que tal vez hay que pensar ya en un pacto de Estado en materia de justicia. Dentro de eso, y para ir avanzando en lo que me preguntan, me dice, oiga, es que hoy en día los procedimientos se tramitan de una manera decimonónica. Esto es verdad. Dejemos aparte los tipos de ilícitos que sean. Hoy en día, un macroproceso donde hay múltiples perjudicados, donde hay múltiples hechos, donde hay bandas criminales, donde hay muchas diligencias, eso no puede tramitarse por una sola persona. De forma que quizá sea procedente ya establecer un sistema donde haya un equipo. Esto podemos hacerlo los fiscales. Por eso digo que el pacto de Estado es fundamental. Porque el legislador... ¿Pero pacto de Estado para qué? El legislador español tiene que aclararse en determinados asuntos. Uno de ellos en materia penal es si quiere que el fiscal sea el instructor o quiere que Pero parece que hace unos meses quería y que finalmente no quiso, ¿no? La verdad es que tanto los grupos mayoritarios, el PSOE y el PP, siempre dicen en materia de elecciones... Sí, pero cuando se llega el momento de redactar la ley... Esos son programas que ha de hacerse, o proyectos de ley que ha de empezarse con los anteproyectos y demás ya en los primeros años de legislatura, si no luego no da tiempo, porque son complicados. Pero decía, hay que ponerse y aclararse sobre si lo que quiere usted es un fiscal instructor. Si lo que quiere es un fiscal instructor, que es lo que queremos la mayoría de la carrera fiscal, entonces eso tiene que ir acompañado de ciertas cosas. Una generosidad en el principio de oportunidad, un blindaje del Ministerio Fiscal para que no haya reticencias, una ordenación del ejercicio de la acción penal. Piense que en el Prestige había más de 1000 partes personadas y solo el buen criterio y la racionalidad de las partes pues hace que no haya 2000 y pico preguntas por cada individuo que entra allí de testigo. Y esto, ¿no? Lo que me quiere decir es que si la instrucción correspondiera a la Fiscalía, ¿estaría ordenado de otra manera? Yo creo que la Fiscalía podría realizar ese trabajo de una forma mucho más sistemática, con ayuda de varios fiscales, trabajando en grupo, diferenciando y trabajando de una forma mucho más idónea para el momento en que nos encontramos, que sería, por otro lado, coincidir
con los países que son de nuestro entorno, donde ya existe una instrucción por parte del Ministerio Fiscal. Deduzco de sus palabras que como consecuencia de los fallos que en estos momentos se puede haber en las instrucciones, finalmente el presidente del Supremo tenía razón y es más fácil, digamos, que acabe siendo condenado un robagallinas que un gran defraudador que requiere medios diferentes. Es en cierto modo más fácil porque estamos diciendo que los mecanismos de gestión procesal hoy en una instrucción, sea el juez o sea el fiscal, tienen que ser diferentes. Tiene que tener un apoyo, tiene que tener una unidad integrada en ese juzgado de instrucción o bien en la fiscalía, que creo que es la solución mejor, donde se incorpore pues, un técnico de Hacienda, otro de Seguridad Social, un perito relevante, y entonces poder avanzar, dividir y hacer una investigación mucho más rápida, ágil y eficaz. ¿Y los jueces qué dicen de esto? ¿Qué le dicen a usted? Que de una forma tan pública es partidario de que se modifique. Vamos a ver, los jueces tienen diversas opiniones, como es lógico y normal. Yo tengo que decir, lo primero, que la instrucción por parte de los jueces ha funcionado bien en este país. Lo que ocurre es que todo evoluciona. Y en estos momentos yo creo que debemos adecuarnos un poco a la situación de nuestro entorno. Nosotros tenemos problemas no solo de generar la instrucción de una forma adecuada, sino de relación en el ámbito internacional, donde nos dicen, oiga, vamos a utilizar un determinado criterio, es decir, ¿cómo vamos a utilizar un criterio si ustedes aquí instruye los jueces? No entienden muy bien cómo se instruye aquí. No, y es difícil introducir un sistema de política criminal donde cada juzgado es libre de opinar lo que estime pertinente. ¿Qué opinan los jueces? Pues habrá favorables a que instruya el fiscal y otros que no. Dejémoslo ahí. Bueno, decíamos que hoy es el Día contra la Violencia Machista. Hablaba antes de esas nuevas competencias que está asumiendo la Fiscalía y le pregunto directamente, ¿qué opinión tiene de por qué esto sigue sucediendo con la intensidad con la que sucede y con el dramatismo con el que sucede? Sociedades avanzadas que no son capaces de que estos delitos desaparezcan o por lo menos se conviertan en anecdóticas. Bueno, efectivamente en este Día Internacional de Eliminación, como le llaman, de violencia contra la mujer, quizá es un buen momento para recordar que es necesario acentuar y continuar con los mecanismos preventivos. Eso para empezar. Me estoy refiriendo a la concienciación ciudadana, que parece que avanza por buen camino, y me refiero también a la educación, no solo en las escuelas, sino programas, como por ejemplo publica hoy un medio de comunicación donde la Xunta integra a ciudadanos que sin estar inmersos en ningún procedimiento penal ven que tienen un problema de agresividad. Tienen un perfil. Y una vez que se produce, quizá la mejor recomendación es no esperar a que haya un segundo, un tercer, un cuarto acto, sino acudir directamente a denunciar a los tribunales, que es la mejor manera de obtener una protección de los juzgados de violencia sobre la mujer y de los fiscales especialistas en esa materia. Nosotros, le voy a decir, en la memoria de la Fiscalía de 2014 empieza a aparecer ya un dato preocupante en la medida que los delitos relacionados con la violencia de género vienen a ser ya un 14,5% del volumen general de delitos. Esto no ha aumentado, porque es verdad que en 2014 el aumento fue solamente poco significativo, de un 0,6%. Pero también es cierto que en 2014 hubo 3 muertes y este año vamos ya por 7. De manera que eso es una prioridad para la Fiscalía Superior y es una prioridad para la Fiscalía General del Estado. Y una prioridad para la sociedad. Y una prioridad para la sociedad. Bueno, mucha gente sostiene que la separación de poderes en realidad no existe. Seguro que usted ha defendido que sí, en foros diversos. Y yo no sé, le pregunto abiertamente, ¿la Fiscalía recibe instrucciones del Ejecutivo? La Fiscalía no recibe ninguna instrucción del Ejecutivo. Yo lo que sí puedo garantizar, o mejor, puede garantizarlo la Fiscalía General del Estado, es la absoluta lealtad constitucional del Ministerio Fiscal, que no puede ni dudarse. Yo en toda mi vida profesional nunca he tenido ninguna presión para actuar de ninguna de las maneras, ni a favor ni en contra de nadie. Nosotros actuamos, ya sé que a veces es difícil creerlo, por sistemas de valoración jurídica, criterios de valoración jurídica y sujetos al principio de legalidad e imparcialidad. Claro, pero los nombramientos, hay muchos nombramientos que dependen del Ejecutivo, ¿no? Los nombramientos, efectivamente, el fiscal general del Estado, pues claro. Depende, sí. Pero eso yo de verdad que entiendo que no afecta a lo que es la imparcialidad y legalidad de los operadores del Ministerio Fiscal.
Está convencido, o sea, Yo entiende, estoy no convencido, entiende, de verdad. no entiende No, las entiendo- sospechas sí, de la claro que ciudadanía. sí. Entiendo que pueda haber sospechas de la ciudadanía en ese sentido, pero yo debo decirle a la ciudadanía y a los que nos están oyendo que jamás en mi vida he tenido ninguna presión para nada. O sea, hay separación de poderes en España. Hay En lo que compete hay de separación de poderes, al menos en lo que se refiere a la operatividad del día a día. ¿Y en el conjunto? En el conjunto, yo creo que también. Que también. Vale. Bueno, la crisis ha traído un sinfín de causas judiciales contra la corrupción política. ¿Cree que somos un país corrupto? Vamos a ver, en materia de corrupción quisiera hacer algunas consideraciones. Nosotros, en la memoria de la Fiscalía de 2014, hemos observado que, en efecto, hay un aumento de las causas incoadas en materia de corrupción. Sigue siendo una prioridad para nosotros y para la Fiscalía General del Estado, en la medida que ya de entrada existe una de las fiscalías más potentes que tenemos y que trabaja mejor, que es la Fiscalía contra la Corrupción y Criminalidad Organizada. De manera que los hechos fundamentales que hoy están circulando en el territorio nacional, casi todos proceden de la Fiscalía Anticorrupción, de la denuncia. Bien, pero yo quiero hacer unas matizaciones. Lo que no podemos es caer en el alarmismo. Igual que he dicho que la violencia de género representa un 14,5%, en la memoria de la Fiscalía Superior de Galicia relativa a 2014, los delitos contra la corrupción es un 0,22%. Hombre, efectivamente, 0,22%. un 0,22% del volumen general de incoación, que son 180.000 asuntos que andan circulando por ahí. Bien. La segunda matización que quiero hacer es que ese tipo de delitos se castigan. Se investigan y se castigan. La tercera es que nosotros, en las valoraciones que hacemos de corrupción, por cuestiones estadísticas, introducimos una corrupción política, económica y también social. Quiero decir que la que preocupa más bien al ciudadano es la corrupción política, la relacionada con los delitos de la administración pública, cohechos, prevaricaciones, tráfico de influencias, malversación, y eso es también un espacio reducido. Y yo quiero dar un mensaje positivo, desde mi percepción, que a lo mejor es errónea. Yo he dicho que a mí me parece, igual que ha ocurrido en otras materias que han ido sucediendo desde la democracia, que aquí se va a producir, o se produce ya, una catarsis. Es decir, los medios de comunicación, las autoridades, los funcionarios, la sociedad en sí misma está entendiendo que no todo es posible y que no todo vale. Y yo creo que eso es una concienciación, y aquí enlazo con el principio de su pregunta, es decir, ¿y los demás países qué? Pues los demás países sabrán lo que hacen, porque yo me temo que en determinados países de nuestro entorno que dicen tener una corrupción inferior a la nuestra, probablemente no la conozcan. Bueno, en cualquier caso, si se está produciendo una regeneración, entiendo un poco la conclusión final de su punto de vista, quiere decir que sí que hemos tenido hasta ahora un problema, que ahora tenemos una sensibilidad mayor en relación con las cosas que está bien o que no está bien. O sea, me concede que sí que en el pasado entonces había prácticas vinculadas con la administración pública que vaya, ¿o no? Las prácticas vinculadas con la administración pública que se han ido destapando en todos los asuntos evidencia que, en efecto, había prácticas irregulares en casi todos los lados. ¿Están preparados, en general, los operadores judiciales, en general, para investigar este tipo de procesos? Hablamos de procesos muchas veces muy complejos, muy técnicos, en los que hay que rastrear dinero, desenmarañar redes financieras, redes empresariales muy complejas. ¿Están preparados? Porque, bueno, hay jueces de instrucción que dicen, por ejemplo, que no, que ellos no están preparados, que no disponen de los equipos suficientes. Mezclado todo esto con la informática, que supongo que ha complicado un poco todo, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que hablábamos antes, y enlaza también con que hoy en día la gestión de determinados ilícitos penales hay que hacerlos ya con cierto soporte y ayuda. De tener unas unidades que la Fiscal General del Estado, cuando tomó posesión, dijo que el Gobierno estaba dispuesto, o que había una buena disposición, pues a tener unidades de fiscalía donde están integradas, lo que decíamos antes, pues por gente que procede de Hacienda, por técnicos de la Seguridad Social, por peritos relevantes. Eso, pues hoy
mientras siga instruyendo el juez de instrucción, hay que ayudarle en la medida de lo posible. Desde luego, como dije antes, el órgano, a mi juicio, más potente que hay en España es la Fiscalía contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, que es gente de altísima preparación, que trabaja bien y que tiene esos equipos. Luego, claro, hace la denuncia en el juzgado correspondiente, en el juzgado de Palma o donde sea. Y... ¿Se acordó del de Palma por algún motivo ahora? No, por ningún motivo. Y eso empieza a circular y tenemos también, debo decir, estas unidades especiales de la Fiscalía, como es la Fiscalía Anticorrupción, tiene también delegados en diversos sitios, por ejemplo en Palma. De manera que eso se puede seguir. Y ¿Se necesitaría en Galicia uno de esos delegados? Pues obviamente en Galicia quizás se necesitaría uno, sí, también. Eso es una cuestión de prioridades que hay que fijar. Naturalmente nosotros lo hemos pedido ya hace años y bueno, es una cuestión específica de prioridades, claro. Bueno, vamos a entrar en detalles. Una compañera nos va a ayudar a repasar algunas de las novedades porque en cuestión de días, 7 de diciembre, entra en vigor una ley muy importante para todo el sistema judicial y supongo que también para la ciudadanía. Decía que vamos a entrar en detalles enseguida. Hablamos de la nueva ley de enjuiciamiento criminal. En esencia, ¿cree que es una buena ley? Vamos a ver, yo en principio al legislador le presumo lo que denominamos jurídicamente juris tantum, salvo que se pruebe lo contrario, pues que ha actuado de buena fe. Bien. Entonces, obviamente, las dos leyes, porque ha habido dos modificaciones de la ley de enjuiciamiento criminal que entran en vigor ahora a partir del 6 de diciembre, tienen partes buenas, partes regulares y partes conflictivas o incluso malas. Hay partes buenas que yo he resaltado en alguna entrevista que nos han hecho, pues todo lo que nosotros habíamos pedido ya desde hace tiempo, que es los atestados con falta de autor conocido que no inunden los juzgados y fiscalía, que se los quede la policía mientras sigue investigando. Eso no recuerdo ahora, creo que puede ser como un 35% de casos que no van a llegar. Pero luego hay, claro, como en todas las reformas, determinadas materias que... Vamos a conocer un poco más. Sí. Supongo que estamos hablando de los famosos plazos, y del papel que se le concede a la Fiscalía, a la que no se le otorga la instrucción de momento, pero sí la capacidad de pedir prórrogas sobre esas instrucciones. Así que vamos al plato de informativos para que nuestros espectadores conozcan también algunos detalles de esta ley muy importante, como decía, que va a entrar en vigor el próximo día 7 de diciembre. Adelante, Uxía. Pues efectivamente tenemos que hablar de esa nueva y no exenta, también hay que decirlo, de polémica ley de enjuiciamiento criminal, que por cierto, como decíais, entrará en vigor dentro de tan solo unos días, el 7 de diciembre, eso después de que el ministro de Justicia se negara a aplazarla a pesar de las críticas. ¿Qué va a cambiar desde ese día? Pues la verdad es que van a cambiar bastantes cosas, así que vamos a resumir algunos de esos puntos clave. Una de las principales novedades está en los límites que ahora se pondrán a las instrucciones judiciales. 6 meses para las causas sencillas y 18 para las complejas, un periodo que los fiscales podrán prorrogar. Además, las macrocausas se trocearán. La ley promueve la creación de una causa separada por cada delito investigado. El término imputado desaparecerá. El Gobierno cree que estigmatiza. Ahora se llamarán investigados y solo cuando el proceso avance podrán ser encausados. Para evitar las conocidas como penas de telediario, se introduce un artículo que regula la protección de la imagen e intimidad de las personas durante las detenciones. Además, por primera vez se regulan, además de la intervención de las comunicaciones telefónicas, también los SMS, correos electrónicos y WhatsApp, siempre, eso sí, con autorización judicial. Se introduce la figura del agente encubierto en Internet. Además, a partir del día 7, los jueces deberán justificar en un auto la detención incomunicada de los detenidos, que serán, por cierto, sometidos a revisiones médicas cada 24 horas. Se amplía también la figura del decomiso y también los atestados policiales sin autor conocido no supondrán a partir de ese momento la apertura de diligencias en los juzgados. Solo en Galicia, hay que recordar, hubo 70.000 procedimientos, con todo lo que ello conlleva, que finalmente fueron sobreseídos por falta de autor conocido. Bueno, pues estos son algunos de los puntos claves de esta nueva ley de enjuiciamiento criminal que algunos partidos, por cierto, ya han prometido que van a cambiar. Bueno, entre otras muchas leyes que también han prometido que van a cambiar. Decía, señor Suárez, que veía cosas buenas, cosas regulares y cosas malas en esta ley. Le pregunto por las malas.
Bueno, por las malas, vamos a ver. Un tema discutido es el tema de los plazos. Para que el ciudadano lo entienda, ahora en la instrucción las causas ordinarias lo normal es que duren 6 meses y las que tienen una complejidad pueden durar 18 meses y prorrogarse otros 18. Además hay una posibilidad para los dos supuestos casos ordinarios y causas complejas hacer un plazo especial. Bien. El problema consiste en que para hacer Porque eso... hasta ahora no había plazo. No había plazo. Es ilimitado. Un juez puede estar instruyendo el tiempo que considere oportuno. El problema consiste en poder controlar todo ese volumen de causas que existe. Nosotros hemos dicho, la carrera fiscal, y yo en particular, que el escenario nos sitúa en un supuesto de dificultad extrema y en algunos casos raya en la imposibilidad absoluta. Pero antes de avanzar quiero aclarar una cosa. La Fiscalía desde luego garantiza la profesionalidad, la dedicación y el esfuerzo de los fiscales. Es que se ha hablado, señor Suárez, de una ley de punto final encubierta, de una especie de amnistía como consecuencia de la entrada en vigor de esta ley, al fijarse un plazo de finalización de las instrucciones que va a encontrarse con algunos procedimientos que no van a poder ser instruidos. ¿Usted comparte esta tesis de que es una ley de punto final? No, yo no creo que sea una ley de punto final. Para empezar, las leyes hay que dejarlas evolucionar, ver las interpretaciones que se va haciendo, cómo se va consolidando la materia de los plazos, y hay que recordar que hay también un plazo excepcional, que no está sujeto a limitaciones y que se puede acordar. Bueno, todo eso hay que ir articulándolo, y lo primero que hay que hacer es controlarlo, que es lo que tenemos que hacer los fiscales, los jueces y los letrados de la Administración de Justicia. Nosotros tenemos ya una circular de la Fiscal General del Estado en esa materia. Parece ser que va a haber también una instrucción del Ministerio de Justicia para los letrados de la Administración de Justicia y vamos a ver qué somos capaces de hacer en eso, volviendo a lo mismo, que yo sí le garantizo, y la Fiscal General en todo el territorio nacional, que los fiscales vamos a hacer lo posible porque eso se llegue a buen término. Decíamos antes que la nueva ley le concede a los fiscales la capacidad de solicitar esas prórrogas en las instrucciones. Yo no sé si esto va a crear problemas entre los jueces que van a seguir instruyendo y los fiscales que van a ser los responsables de pedir las prórrogas. ¿Cómo se va a llevar esa relación? Bueno, pues yo creo que la relación en principio no tiene por qué ser mala, ¿no? Vamos a ver, ya digo, cómo evoluciona todo el procedimiento. Pero, quiero decir, habrá muchos jueces que digan, bueno, ustedes, los custodios, digamos, del procedimiento, somos nosotros que somos los que estamos instruyendo. No tienen ustedes capacidad para saber si esto se merece una prórroga o no. Supongo que este tipo de conflictos surgirán. Hombre, yo no creo que surjan, hay que seguir los dictámenes de la ley, es decir, corresponde al Ministerio Fiscal pedir esa prórroga, bueno, pues entonces habremos de interactuar todos y yo entiendo que el juez de instrucción tiene el máximo interés en también colaborar con las partes de manera que el procedimiento siga su curso y llegue a buen término, ¿no? ¿Se ha abusado de las dilaciones en las instrucciones? Las dilaciones es algo natural. Decía yo en mi toma de posesión que la justicia, decía un clásico, consiste en conectar un hacer pronto con un hacer bien. Bueno, hacer eso no es fácil, ¿no? Incluso yo durante mucho tiempo creí que lo mejor era la calidad. Ya empiezo a pensar que, en fin, el tema de las dilaciones... bueno. La dilación es un problema, y es un problema porque un sistema nacional judicial, entendido esta palabra en sentido amplio, se identifica por varias cosas. A mi juicio, se identifica no solamente en los ciudadanos, sino cara al exterior, por la velocidad con que se tramitan los asuntos o su lentitud y por la seguridad jurídica. Entonces, en materia de lentitud tenemos un problema que a veces se ha magnificado porque países como Italia o como Francia, en muchos casos, por ejemplo, en resolución en primera instancia de asuntos civiles, tardan más que nosotros o incluso Francia el doble. Bueno, en cualquier caso, la lentitud es algo que afecta a todo el sistema y en materia penal genera o va generando una atenuante que nosotros denominamos muy cualificada de dilaciones indebidas que permite rebajar la pena 1 o 2 grados, con lo cual el ciudadano encausado
después de largo tiempo va encima a tener un beneficio de reducción. Va a tener un beneficio, pero por el camino tuvo un perjuicio. Yo no sé si son conscientes todos los operadores judiciales, en caso de que sean los operadores judiciales, de la penosidad que supone para los imputados, que ahora hablaremos también de ese término. Todos estos procesos son muy conscientes. Hablan de estas cosas ustedes entre ustedes, de no puede ser esto, no puede ser que este señor o esta señora esté con el foco de una imputación colocado durante meses, muchas veces sin tener mucho detalle de cuál es el motivo de la imputación. ¿Hablan de esto? ¿Hay preocupación claro por este asunto? Ese es un tema que nos preocupa especialmente, claro que sí. Porque decíamos antes, y yo he dicho en alguna ocasión, que hay que gestionar con los medios que tenemos la instrucción judicial con sentido común. Es decir, que hay que terminar en un tiempo razonable, o al menos intentarlo, y aplicando la lógica elemental. Lo que va a ser de futuro ya lo veremos. Hoy en día, con lo que tenemos, hay que aplicar las técnicas de conexidad de una manera interpretativa restrictiva, de forma que pueda haber piezas separadas, que puedan derivarse a donde corresponda, a la ciudad que corresponda, al juzgado, y puedan incluso circular independientemente, porque en los grupos criminales organizados además se genera un efecto disuasorio el que llegue una pieza y se condenen a 5 y aún haya todavía otros 20, ¿no? Bueno, eso hay que resolverlo de alguna manera, y desde luego hay un derecho del ciudadano que está encausado a que eso se termine en un tiempo razonable, y de las víctimas también, a que eso se acabe. Y de las víctimas también, que muchas veces no hablamos de las víctimas, efectivamente. Vamos a hacer una última conexión con Uxía Rodríguez, porque hay una causa bueno, especialmente mediática en Galicia que tiene que ver con presuntos casos de corrupción política y que se ha prolongado, bajo el punto de vista de algunos, demasiado tiempo. Es cierto que en los últimos tiempos bueno, se han producido separaciones de la causa, pero Uxía nos va a recordar algunos de los datos de esa macrooperación Pokémon instruida desde Lugo. Uxía. Pues efectivamente, porque los macroprocesos parece ser que están en el punto de mira. Tenemos muchos ejemplos de lo que puede llegar a pasar. Vamos a poner algunos rápidamente. Por ejemplo, el caso Fabra, 10 años de instrucción de una causa por la que pasaron hasta 9 jueces. Le sigue en duración el del Fórum Filatélico, 8 años y medio para procesar a 32 imputados. En la trama Gürtel vamos ya por más de 6 años. Y aquí en Galicia, como decíamos, también tenemos nuestro gran ejemplo con la operación Pokémon. Tras las críticas de la Fiscalía, críticas salidas también de la boca de nuestro invitado de hoy, pero también del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y de varias de las partes personadas, Pilar de Lara decidió finalmente deshacerse del grueso de la operación de la trama de Vendex, que podría acabar ahora en la Audiencia Nacional. Y es que, como ejemplo de macroproceso, fíjense en esas grandes cifras. Arrancó, recordemos, en septiembre de 2012, así que ya van 1.161 días de instrucción. Aunque es difícil contabilizar el número total de folios, se calcula que son unos 60.000 repartidos en 122 tomos. Una investigación que ha derivado en 9 piezas separadas, porque de la Pokémon han salido otras como la Manga o la Pikachu. Más de un centenar de imputados, alcaldes, exalcaldes, concejales y exconcejales de PP, PSOE y BNG. Toda una maraña de caras y registros que continúan hasta hoy mismo. Delitos que abarcan gran parte del Código Penal y conexiones, además, de unos delitos con otros. Todo, hasta ahora, bajo la instrucción de una sola jueza. Sin duda, Fernanda, uno de los grandes ejemplos de esos macroprocesos con los que no sabemos si se va a terminar. Bueno, ya comentábamos que últimamente se han producido modificaciones en este proceso de instrucción. ¿Ha habido preocupación por la instrucción de la Pokémon? Bueno, hay preocupación por la instrucción de la Pokémon como de cualquier otra macrocausa, porque volvemos a lo de antes. La práctica demuestra que las causas donde hay miles de folios, centenares o docenas de imputados hoy encausados, suelen terminar con condenas de una docena de personas. Luego, es evidente que algo funciona mal, incluso para el resultado final. Decíamos que para este tipo de procesos se requieren ya unidades especializadas, se requiere una ayuda. Un juez, una jueza de instrucción, quizá sea demasiado poco para poder llevar a cabo todo eso. En cualquier caso, vuelvo a decir, hay que aplicar el sentido común y tratar de hacer el mayor número de piezas posibles, no convertirse
en un juzgado bueno, porque que aparte absorbe... suelen instruir otras causas, además, Claro, no suelen claro. ser causas únicas estas, ¿no? Ningún juzgado puede Claro. convertirse en una especie de audiencia nacional que es el que ejemplo que están absorba poniendo. otras causas. ¿no? Entre los tópicos o cosas que circulan por la sociedad que yo quiero compartir esta noche con usted, hemos comentado algunas, hay una que tiene que ver también con la instrucción de operaciones judiciales y alguna tendencia, o la tendencia que tienen algunos jueces calificados como jueces estrella de acaparar determinadas causas y de, bueno, de tener cierta tendencia a no hacer ese reparto que usted apelaba. ¿Existen los jueces estrella? Vamos a ver, si usted me pregunta a mí lo que a mí me gustan, ¿no? Yo creo que el tema de los jueces y de los fiscales y de los operadores jurídicos es un poco como lo que se decía antes en la música, en las películas. ¿Cuál es la mejor? La que uno no se ha dado cuenta que existe y acompaña durante toda la película. Bueno, yo creo que la mayoría de los jueces de este país son personas perfectamente equilibradas y muy competentes en su trabajo. Pero bueno, luego esto depende de la personalidad un poco de cada uno, ¿no? De manera que a mí me pregunta usted si me gustan los jueces estrella, a mí no. ¿Imputado o investigado? ¿Es una cuestión terminológica o tiene una carga semántica que no está bien que esté, o dentro de un tiempo investigado va a tener la misma carga semántica que en estos momentos tiene imputado? ¿Está de acuerdo con el cambio de la terminología o le parece una cosa menor, estos un asunto son menor? cambios terminológicos que esta ley que hemos hablado antes, que va a entrar ahora en vigor en diciembre, trata de explicarlos desde un punto de vista del que usted decía, que tienen una menor carga en el sentido de connotación social. Bueno, pues hablar de investigado, de encausado, quizá lo tenga, ¿no? Bueno, en realidad es algo parecido. En fin, no hay mucho mayor comentario que hacer. Pues. Imputado, investigado, efectivamente. El legislador pues, entiende cuando que... pase el tiempo suficiente, el investigado supongo que tendrá la misma carga o la misma connotación que en estos momentos tiene el imputado. En cualquier caso, ¿cree que ha habido muchas penas de telediario? ¿Cree que está bien proteger de alguna manera la intimidad de personas que están siendo investigadas y que en algunos casos después se van a su casa sin nada? Bueno, yo creo que ahí tenemos o la función pública, la actividad política, sí. Conlleva unos riesgos que los políticos tienen que asumir. Yo creo que ahí tenemos otra asignatura pendiente todos, incluidos los medios de comunicación. Decíamos antes que una era la comunicación, pero esta es otra. Yo creo que no hemos entendido todavía bien lo que significa la presunción de inocencia, que es un trato de no autor o no partícipe no solamente en un ámbito delictivo, sino también la necesidad de un tratamiento por la sociedad a ese ciudadano, por los poderes públicos y por los demás, de manera que hasta que sea condenado se le trate como alguien que es inocente. Pero esto es un poco utópico, ¿no? Esto es un poco utópico, pero yo creo que en esa parte quizá los medios de comunicación son los que tienen una mayor responsabilidad. Ya, pero ¿no? Porque la información, los medios de comunicación, pero esta es otra discusión que también hay, que tiene que ver puede darse de muchas formas. Con los secretos sumariales famosos, sí. Que no son secretos, como todos sabemos. Sí. Alguien filtrará los secretos, porque no están en los medios de comunicación. Es decir, bueno, que hay un juego de que participa un poco todo el mundo. Yo no sé qué le parece cuando causas que han sido declaradas secretas aparecen detalladas de una forma pormenorizada en los medios de comunicación. Pues mire, eso... Porque se llegó a hablar, el ministro llegó a hablar de la posibilidad de perseguir a los medios que publicaran causas secretas. A eso le contesto de una forma mucho más sencilla. La mejor manera de que no haya filtraciones es que los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal sea capaz de comunicar esa información a los medios. Una información objetiva, clara y que se refiera a determinadas cosas, porque hay que salvaguardar la privacidad y la intimidad. Si nosotros, que es lo que le decía yo, que era un objetivo de mi mandato, logramos hacer eso, las filtraciones no tienen sentido. Claro, pero en cualquier caso se romperá el secreto que oficialmente existe sobre algunas bueno, hombre, claro, causas, ¿o no? Si estamos hablando... No, es que estoy hablando de que causas secretas que aparecen. En las causas secretas, obviamente, hay que respetar lo que ocurre ahí dentro, ¿no? Lógicamente, no puede haber una filtración ahí. Claro, pero hay todos los días. Pero hay. Pero es una excepción, vamos, que creo que no es muy frecuente que esto suceda en nuestro contexto, ¿no? Que es una seña de identidad del sistema judicial y periodístico español, ¿no? No debería serlo, pero bueno, digamos que la mente de los ciudadanos funciona de forma siempre muy eficaz, porque hasta se han hecho marcas de agua que no han servido para nada. Y que no han servido para nada, ¿no?
Bueno, estamos acabando ya, pero quería hacerle dos últimas cuestiones. La primera tiene que ver con un accidente ferroviario terrible que tuvo lugar en Galicia y con sus víctimas que están siendo muy duras con la Fiscalía. La acusan de hablar solo de dinero y de indemnizaciones cuando dicen que la verdad no se negocia. Yo no sé si les preocupa en la Fiscalía que las víctimas estén teniendo la sensación que la tienen de que ni la justicia, ni el legislativo, ni el ejecutivo están con ellas y dispuestos a llegar hasta el final. ¿Les preocupa? Sí, nos preocupa y mucho. Y nos preocupa porque nosotros, uno de nuestros objetivos es la protección de las víctimas. Ahora bien, yo, como he dicho también en una entrevista reciente, nosotros, el Ministerio Fiscal, realiza su trabajo conforme a criterios de legalidad y de imparcialidad. Nosotros, en este momento procesal, entendemos pero que... bueno, la ley se interpreta, señor. Pero vamos a Suárez, ver, claro. déjeme que termine. Yo en este momento procesal entiendo que la Fiscalía de Área de Santiago y el fiscal que ha llevado el caso del Albia han actuado correctamente. Nosotros podemos equivocarnos, pero quiero hacer ahora una matización. Quizá el proceso español es de los más garantistas que existen. Si estuviéramos en Estados Unidos, el fiscal hubiera bloqueado cualquier tipo de acusación. Aquí no. Piense que en el Prestige había 1000 y pico de partes personadas y aquí, en el Albia, con información del día de ayer, se han presentado 87 escritos de acusación hasta el momento y hay 22 recursos contra el auto que transforma en procedimiento abreviado, que para entendernos quiere decir que es el que limita la responsabilidad al maquinista. Bueno, caramba, yo entiendo perfectamente que las víctimas y sus familiares no les parezca bien o no coincida con sus intereses, pero... Insisto, la ley no tiene un único camino, no coinciden siempre. La ley es una, pero la interpretación de esa ley se modifica. De hecho, claro, las víctimas se aferran mucho a las interpretaciones diferentes que tuvieron los dos jueces que pasaron por el procedimiento. Claro, claro. Pero en este caso, además del juez instructor y de la intervención de la Fiscalía, está la intervención de multitud de acusaciones que pueden pedir lo que quieran. Esas 22 recursos que va a resolver la audiencia provincial. Bueno, vamos a dejar que la audiencia provincial resuelva. Y quiero decir una cosa, en un procedimiento... La Fiscalía, de todas maneras, es una acusación particular, no particular, especial, digamos, dentro del proceso. Bueno, es una acusación que tiene una especial relevancia, porque hemos dicho que es un órgano constitucional, pero también hemos dicho que actúa con principios de legalidad y de imparcialidad. Y lo que quería decir es que un procedimiento judicial, como el del Albia, no termina hasta que hay una sentencia firme definitiva. Vamos a ver lo que sucede. El proceso penal es un proceso dinámico. Quiero decir, si la audiencia admite uno o varios de esos recursos y dice que hay que seguir contra otras personas, pues obviamente la Fiscalía valorará eso, verá qué otro tipo de pruebas se han practicado, etc. A ver si me aclaro una duda, ya para terminar, que teníamos ayer aquí en esta mesa, señor Suárez. En España, en general, ¿se imparte justicia o se aplica la ley? ¿Se imparte justicia o se aplica la ley? Bueno, eso ya casi nos traslada... Eso ya casi nos traslada a las películas americanas estas, ¿no? Y no, es que la discusión que teníamos ayer aquí en esta mesa. Y telefilms donde, bueno, al fiscal, bueno, no sé, estoy pensando ahora en algunas, ¿no? Pues al final el juez acaba diciendo, miren, levántense todos, sean ustedes decentes. Hagan lo que les enseñaron sus madres y sus abuelas. Depende de las madres y las abuelas, en cualquier caso. Sean justos y váyanse en paz. Bueno, estamos en un Estado de Derecho, hay que cumplir la ley. Y nosotros y la Fiscalía estamos para hacerla cumplir. De manera que garantizamos, como dije, una lealtad constitucional y tenga la seguridad que en casos como en Cataluña, por ejemplo, es en el momento en que se produzca una quiebra de la ley y del orden constitucional, la Fiscalía actuará. Pues Fernando Suárez, un auténtico placer. Espero volver a tenerlo por aquí, aferrándome a esa vocación de comunicar y de abrir las puertas de la Fiscalía. Para nosotros será un placer contribuir en esa labor de difusión. Muchas gracias, no solamente por invitarme a mí como fiscal superior, sino también, en cierto modo, a todos los fiscales de Galicia, que son realmente los que hacen su trabajo todos Pues aquí hemos estado con todos. Muchísimas gracias, de verdad, un placer. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa publicitaria, enseguida regresamos con Cosas del Día.